Bien, todo ello siempre con la colaboración de todos ustedes, a quienes les quedamos muy agradecidos, y como decimos, a aquellos hermanos nuevos que vienen por primera vez, siempre en la parte final pueden encontrar todo este material didáctico. Estudien, hermanas y hermanos, ilústrense, como también lo pueden hacer en nuestra página web de la Hermandad, www.alfayomega.pe. El día de hoy tenemos una gran conferencia, les pedimos que se concentren, como decimos, los problemas déjenlo afuera, después se recoge, pero saquemos conclusiones, hermanas y hermanos. Este conocimiento se va aprendiendo en forma gradual, de menos a más, y la particularidad del Divino Padre Eterno que es en forma clara y sencilla. Y eso se caracteriza sobre todo nuestro hermano presidente, hermano Antonio Córdoba Quesada, que el día de hoy tiene a su cargo la conferencia, esta conferencia magistral, y a quien lo recibimos con un cariñoso aplauso. Adelante, hermano Antonio. Bueno, hermanas, hermanos, agradeciendo infinitamente a nuestro Divino Creador y Padre Universal por todo cuanto Él nos concede para nuestra evolución, para nuestro adelanto, para nuestra perfección. El Divino Padre en realidad nos ama entrañablemente. Nosotros todavía no lo comprendemos. Ayer un hermano me agarra en el parque y me dice: hermano, si Dios nos ama, ¿por qué nos castiga? Le digo: hermano, es que Dios es amor y es justicia. El hecho de que el Divino Padre sea infinitamente amoroso, eso no quiere decir, hermanos, que nos va a tolerar pues tanta majadería, ¿no? Tanta ignorancia, tanta soberbia, tanta desobediencia, tanta maldad, tanta corrupción. Hermanas, hermanos, tenemos que entender y comprender que el Divino Padre es también infinitamente justiciero. Él hace justicia fiel y verdadera, pero en su infinito amor nos da tiempo, nos da oportunidades, nos ayuda con el divino conocimiento. Somos nosotros los que despreciamos, rechazamos, negamos y renegamos de la cosa de Dios. Esa es una de las causas por la que estamos como estamos. Si nosotros, hermanitos, cumpliéramos con las leyes y mandatos de Dios, tal como está escrito, tal como fue mandado, otra sería la historia. Pero si estamos viviendo pues momentos difíciles, momentos de crisis, momentos de preocupación, bueno, los causantes somos nosotros mismos. De nosotros salió la desobediencia, de nosotros salió la ignorancia, de nosotros salió la desidia. Bueno, hermanas, hermanos, yo a veces me pregunto, ¿cómo vamos a saber si no leemos? ¿Cómo vamos a conocer si no estudiamos? ¿Cómo vamos a comprender si no analizamos? ¿Y cómo vamos a encontrar si no buscamos? Porque el Divino Jesucristo dijo bien claro, hermanos: buscad la verdad, y la verdad os hará libres. Esto también me provocó hace un tiempo una discusión con un hermano. Estás mal, me dijo, tú estás hablando de libertad, si todos somos libres. La democracia es una libertad para todos. Le digo: más bien tú estás mal porque no has entendido, no estás comprendiendo. Busca todo el divino evangelio, ahí no vas a encontrar el término democracia. La democracia es de los hombres para disimular la dispersión, para disimular el libertinaje. La democracia es solamente una cortina, hermanos,
Ahora dense el trabajito de mirar atrás de la cortina y van a ver la realidad. Todo es un engaño, todo es una farsa, todo es apariencia nada más. Entonces tenemos que abrir los ojos, hermanitos, y darnos cuenta. Entonces, hermanitos, cuando Jesucristo dijo, buscar la verdad, y la verdad os hará libres, tenemos que pensar, hermanos, ¿qué nos quiso decir? ¿Cuál era la intención del Divino Maestro? Él, como se proyecta al futuro, veía pues que iban a pasar los años, iban a pasar los siglos, y nosotros vamos a seguir ignorando. El solo hecho, hermanos, de no saber nuestro origen y nuestro destino, ya significa, pues, hermanos, que estamos ignorando. Entonces el Divino Cristo dijo, buscar la verdad, y con la verdad sabríamos más, conoceríamos más, entenderíamos más y comprenderíamos mejor. Bueno, vamos, hermanos, a responder estas preguntitas. Hablando de verdad, lógicamente, hermanos, muchos de ustedes dirán, ¿qué es la verdad? Incluso me acuerdo, un hermano hace tiempo me reclamó, me dijo, hermanos, esa pregunta ni Jesucristo lo pudo responder. Efectivamente, hermanos, cuando Jesucristo estuvo frente a Pilatos, Pilatos le pregunta, pues, ¿qué es la verdad? Jesucristo se quedó en silencio, no le dio la respuesta. Y eso lo interpretan como que el Divino Cristo no tuvo la respuesta o no sabía responder. No, no es así. Jesucristo vio que Pilato era un grandísimo ateo. Preguntaba solo por preguntar, como dice, por fastidiar, por molestar o por ver cómo respondía. Entonces, viendo esa actitud, el Divino Cristo prefirió callar, no porque no sabía dar la respuesta, sino porque no quería caer pues en su juego de un ser que no creía, porque Pilato era pagano, era ateo, tenía el verbo desde luego, pero no sabía ni lo que decía. Entonces el Divino Cristo prudentemente, sabiamente, inteligentemente prefirió callar. No es, repito, no es que el Divino Cristo no sabía. Entonces, hermanitos, vamos a responder como un pequeñito ensayo estas preguntitas, hermanos. ¿Qué es la verdad? Nuestro tema, hermanitos, es despertando la conciencia, pero siempre se empieza por algo, ¿no? Porque si yo les preguntaría qué es la conciencia, ¿qué me dirían ustedes? ¿No? Eso lo vamos a desarrollar, hermanitos, ahora en el tema. Pero, como quien hace un poquito de memoria, hermanitos, vamos a responder ¿qué es la verdad? ¿En qué consiste la verdad? ¿Cuántas clases de verdades hay? ¿Qué significa la palabra verdad? ¿Se puede convencer con la verdad? ¿Y por qué es increíble la verdad de Dios? ¿Y quién es la verdad única, absoluta, inmutable, perfecta y eterna? Eso lo saben ustedes, ¿no? Y finalmente, hermanos, la pregunta, ¿quién es Dios? Eso lo responden ustedes. Aquí a la entradita un hermano me entrega pues una hojita. Yo pensaba que era para responderlo verbalmente. Me dice, hermanito, por escrito. Y lógicamente por escrito demora. Entonces le he dicho, me comprometí para el siguiente domingo. Así, hermanito, hay hermanos que hacen sus preguntitas y quieren para responderlo por escrito. Porque por escrito lo leen 1, 2, 3 veces. De repente lo memorizan, lo aprenden, lo entienden, lo comprenden, ¿no? Entonces, hermanitos, justo, hermanitos, él seguramente lo he escuchado por la radio,
¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no vemos a Dios? ¿Y cómo se llega a Dios? O sea, la pregunta es que siempre lo hago a los hermanos oyentes, ¿no? Sí, esto lo vamos a complacer al hermanito y de repente en algún momento lo compartimos con todos. Bueno, así en forma concreta para ir avanzando. ¿Qué es la verdad? La verdad es una virtud de la luz, es una divina virtud de la luz que está en todos nosotros, pero en diferentes grados de evolución. ¿Cómo se sabe? En las personas que la verdad está más evolucionada, esas personas, hermanos, se inclinan hacia la verdad, prefieren la verdad, aman la verdad y defienden la verdad. No les agrada ningún tipo de mentira, combaten la mentira como de lugar. Esas personas precisamente tienen la verdad en un grado más evolucionado. Ahora, en las personas que la verdad está en menos evolución, allí está precisamente la mentira. Están entre la verdad y la mentira. Por un ratito hablan la verdad, por otro ratito hablan la mentira. Y aunque ustedes no crean, hay seres que se complacen mintiendo. Viven incluso de la mentira. Esos seres ya el Divino Padre los llama de las tinieblas. Son seres que están, como dicen, en el lado opuesto a la verdad. Son seres que, con todo respeto, hermanos, son seguidores del enemigo de Dios, porque Satanás es padre de toda mentira. Satanás se complace mintiendo. Satanás emplea la mentira para lograr su objetivo. Bueno, entonces, hermanos, la verdad es una divina virtud de la luz que está en todos y en cada uno de nosotros en diferentes grados de evolución, en unos más, en otros menos. ¿En qué consiste la verdad? La verdad consiste en decir y explicar qué es lo que es y qué no es lo que no es. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchas veces el hombre cree que es, el Divino Padre nos dice no es. En otras veces el hombre cree que es y el Divino Padre nos dice no es. Esto se debe a que nosotros estamos viviendo la vida en sentido opuesto a la divina ley y mandatos de Dios. Es decir, no estamos respetando la divina ley, no estamos cumpliendo los divinos mandatos. Y el error es que creemos que estamos haciendo el bien, creemos que estamos cumpliendo, creemos que estamos en el camino correcto. Un ejemplo, hermanos. Por ejemplo, muchos creen que con la religión ya están salvos. Con la religión están amando y sirviendo a Dios. Con la religión se ganaron ya el cielo. Incluso muchos creen que ya no necesitan ni juicio. Ya están salvos, son los elegidos, son los bienaventurados. Y eso precisamente el Divino Padre nos hace ver que están equivocados. Y humildemente, si el Divino Padre nos hace ver que estamos equivocados, humildemente tenemos que aceptar nuestro error, porque humanos somos y como humanos cometemos errores. No hay un ser humano que pueda decir yo soy perfecto o yo soy puro, yo soy un ángel. A conciencia sabemos que como humanos y sobre todo a nivel adulto no somos perfectos, cometemos errores, tenemos debilidades, incluso tenemos sensaciones negativas. Entonces, hermanos, es un error, pues, en realidad creer que somos perfectos. No es así, hermanas, hermanos. Entonces,
Repito, la verdad consiste en saber expresar, saber aclarar, saber decir qué es lo que es y qué no es lo que no es. Porque, vuelvo a repetir, el hombre muchas veces lo que cree que es, no es. Y lo que cree que no es, es. Entonces, tenemos que apegarnos a la verdad de Dios, porque Dios es infalible, Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es sabio, y en su infinita sabiduría Él nos da la verdad, y nuestro deber es creer a la verdad de Dios, más que en la verdad de los hombres, así de sencillo. Bueno, ¿cuántas clases de verdades hay? Uno se pone a pensar que hay otras verdades. Hermanas, hermanos, cada uno de nosotros en nuestras cabecitas tenemos una parte de la verdad. O sea, cada uno de nosotros tenemos nuestra verdad, aunque sea pequeñita, pero tenemos nuestra verdad. Y muchas veces nuestras verdades no coinciden con la verdad de los prójimos. Porque el uno piensa de una forma, el otro cree de una forma, el otro acepta de una forma, el otro entiende de otra forma. Entonces tenemos que pensar que a nivel humano hay miles y miles y miles de verdades, millones de verdades, porque somos millones en el planeta, ¿no? A nivel humano, cualquier cantidad de verdades. Entonces, a nivel universal, es el Divino Padre quien representa la verdad única, absoluta, inmutable, perfecta y eterna. Entonces, nuestro deber, repito, es creer en la verdad de Dios, confiar en la verdad de Dios. Si fuera posible, difundir y defender la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es una verdad que nos invita, pues, avanzar, nos invita a evolucionar, nos invita a perfeccionarnos. ¿Qué significa la palabra verdad? La palabra verdad tiene 6 letras: B-E-R, D-A-D, verdad. ¿Qué significa la palabra verdad? Significa verbo de amor divino, verbo de amor divino. O sea, la palabra de Dios, hermanas, hermanos, nos saca pues de todo error, nos saca de todo atraso, incluso nos invita a solucionar nuestros problemas, siempre que sepamos aplicarlo en el diario vivir. Entonces, la palabra verdad, hermanas, hermanos, significa verbo divino, verbo de amor divino. O sea, B-E-R, lo agregan B-O, verbo, que significa palabra, palabra de Dios, palabra de amor divino, verdad. ¿Se puede convencer con la verdad? ¿Se puede convencer con la verdad? Hermanas, hermanos, a nivel humano, tal vez muchos, como lo hacen los hermanos religiosos, quieren convencer a como dé lugar, quieren ganar adeptos, seguidores, ¿no? Para que engrosen sus filas, ¿no? Pero, hermanas, hermanos, la verdad de Dios no necesita convencer. La verdad de Dios es pura, perfecta y eterna. Entonces, hermanitos, somos nosotros los que tenemos que convencernos de la verdad de Dios. He ahí el mérito, he ahí la oportunidad que nos da el Divino Padre. Si no lo logramos en una vida, lo logramos en la siguiente vida. Si no lo logramos en un mundo, lo logramos en otro mundo, porque después de la muerte la vida continúa. Nosotros somos
espíritus de Dios, tenemos la herencia de Dios. Como espíritus, hermanitos, somos eternos, inmortales, indestructibles. Muchos creen que con la muerte se acabó todo. Dice el Divino Padre, craso error. La muerte nada más que es una experiencia, es un cambio de dimensión. Dejamos la dimensión visible y pasamos a la dimensión invisible. Dejamos el cuerpo físico como quien deja un vestido viejo, usado, pasado de moda, y la esencia viviente, conocido como espíritu, parte al espacio, porque del espacio venimos y al espacio volvemos. Todas estas cosas, hermanos, el Divino Padre lo revela, lo explica con base bíblica, con base científica, y empleando una psicología tan sencilla que hasta un niño lo entiende. No hay por qué complicarnos, hermanas, hermanos. Entonces, repito, la verdad de Dios no necesita convencer. Somos nosotros los que en base al estudio, la lectura, el análisis, la profundidad, tenemos que llegar a la convicción. ¿Por qué es increíble la verdad de Dios? Muy sencillo, hermanas, hermanos. La verdad de Dios es increíble porque la verdad de Dios supera toda ciencia, toda fantasía y toda realidad. Es por eso que la gran mayoría no creen. ¿Qué va a hacer? Dicen, no, ese es un cuento. Ese es producto de la imaginación. No, eso es ciencia ficción. No, eso es fantasía, dicen. Algunos me han dicho, yo lo he escuchado, ¿no? Ese es producto de tu mente caliente, dicen así, ¿no? Graciosos son, hermanos. En realidad, hermanitos, yo quiero decirles que la verdad de Dios es más grande que el universo, es infinito. Nuestro cerebro es pequeñito, hermanitos, y lógicamente se resiste a aceptar cosas que nuestro cerebro no entiende, no comprende. Por eso el Padre Eterno dice en la ciencia, el peor error de los materialistas es rechazar lo que su cerebro no puede entender. Cuando realmente debemos pensar, meditar, leer, de repente preguntar, hermanito, último caso, ¿no? Explícame de qué se trata, qué, por qué, para qué, etcétera, ¿no? Pero no, es que como son cómodos, no digan nada, yo no creo, dicen, no creo y se acabó. Ahí quedan y pierden la más grande oportunidad que el Divino Padre da a sus criaturas. Bueno, hermanas, hermanos, repito, la verdad de Dios es increíble porque supera toda ciencia, toda fantasía y toda realidad. Es una verdad infinita hasta donde la mente pueda imaginar. Ahora sí, ustedes responden, hermanos, ¿y quién es la verdad única, absoluta, inmutable, perfecta y eterna? Repito, hermanos, la pregunta es, ¿quién es la verdad única, absoluta, inmutable, perfecta y eterna? ¿Quién es? Dios, pero lo dicen como dudando, hermanos, ya, Dios, el Padre Eterno. Ahora les pregunto, ¿y quién es Dios? Bueno, vamos a compartirlo, hermanos. Acá hay unos apuntitos, hermanos. Aunque sea un hito, 2 o 3 términos, apréndanselo, grábenselo, y eso se lo llevan, hermanitos, para compartirlo. ¿Quién es Dios? La pregunta es sencilla, y junto me hace el hermano acá también, ¿no? Bueno, ahí ya tengo para copiarlo, hermanito, en su hojita y devolverlo. Escuchen, hermanos, ¿quién es Dios? A esta preguntita hay 10 respuestas. Dios es el divino Padre de padres, de todos los padres conocidos y por conocer. Dios es el más grande
perfecto y maravilloso guía de guías, habidos y por haber. Dios es el más grande maestro de maestros. Dios es el majestuoso juez de razas y naciones. Dios es el más grande sabio de sabios. Dios es el más grande médico de médicos. Dios es el más grande científico de científicos. Dios es el más grande filósofo de filósofos. Dios es el más grande profeta de profetas. Dios, el Padre eterno, el Divino Padre celestial, el glorioso, majestuoso y todopoderoso Padre Jehová de los ejércitos, es el único Dios de dioses, divino autor de la vida y supremo creador del infinito universo expansivo, pensante y viviente, conocido también como el macrocosmos o el reino de los cielos. Lugar santo, o sea, el reino de los cielos, hermano, está a miles de años luz, está a una distancia, hermanos, que ninguna ciencia humana lo puede calcular. Millones, trillones, pentallones de kilómetros, hermano, de distancia. Hay un lugar que se llama el macrocosmos. Se dice macrocosmos porque allí todo es gigantesco, nada tiene límites. Allí, hermanos, en ese lugar del macrocosmos, los planetas son inmensos, gigantescos. Un granito de arena de esos planetas del macrocosmos es más grande que el planeta Tierra. Los seres que viven en esos planetas del macrocosmos tienen kilómetros de estatura, atraviesan las nubes. Las nubes apenas les llega por acá por la rodilla, nada más, y ellos pasan hacia arriba. Esos seres, hermanitos, gigantes del macrocosmos, son pequeñitos para otros seres más gigantes. Y así ustedes remóntense hasta donde la mente puede imaginar. Y lo más gracioso es que esos seres del macrocosmos no se dan cuenta que son gigantes. Como nosotros aquí en la Tierra, nosotros los humanos, no nos damos cuenta que somos gigantes en comparación de la hormiga. Y la hormiga viene a ser un gigante en comparación con los seres más pequeñitos que existen, que nosotros lo conocemos como microbios. Así va, hermanos, todo va de menos a más o de más a menos. Entonces lo que se necesita es ciencia, entendimiento, comprensión, para comprender, hermanos, la infinita y maravillosa creación de Dios. Y eso se logra mediante el estudio, mediante el conocimiento sin límites, porque Dios es infinito en todo lo imaginable, y siendo infinito, pues su divino conocimiento también es infinito, no tiene límites en nada imaginable. En el macrocosmos, hermanos, existe el tiempo celestial, el tiempo eterno. Un segundo celestial equivale a un siglo terrenal. En el macrocosmos existe la vida eterna, la vida perfecta. Allá en el macrocosmos todos son niños y niñas de 12 años de edad y eternamente ellos no se enferman, ellos no se mueren, ellos no se pudren, son criaturas eternas. Aquí nosotros nos morimos, nos podrimos, porque precisamente somos pecadores. La Biblia lo dice bien claro, la paga del pecado es la muerte. Basta que pequemos una molécula y ya somos candidatos a la muerte. Tenemos que seguir muriendo, naciendo, hasta lograr la perfección.
logrando el conocimiento y la perfección, el Divino Padre nos concede la eternidad. Y nos vamos, hermanos, a vivir a otros mundos del infinito universo. Eso es lo que desea el Divino Padre. Pero escrito está: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, allá en el macrocosmos es un lugar santo en donde todos fuimos creados. Fuimos creados como espíritus puros, inocentes, angelicales. Allá en el macrocosmos es un lugar divino en donde todos pedimos venir al planeta Tierra. Dice Dios, nadie viene obligado a vivir en la Tierra. Todos nosotros pedimos venir a la Tierra y el Divino Padre nos concede. Entonces estamos aquí por pedido de vida. Y allá en el macrocosmos es un lugar sagrado a donde todos volveremos después de la prueba de la vida. Eso significa que aquí estamos de paso. Aquí no hay nada ni nadie que sea eterno. Aquí estamos en forma relativa, pasajera. Aquí, hermanos, nadie tiene la vida asegurada. Nadie puede decir yo me voy a quedar por los siglos de los siglos. No es así. Acá, hermanos, es una vida de prueba relativa. Nacemos, estamos un tiempo y luego, como dijo el hermano Mario Moreno Cantinflas, a volar joven, ¿no? Nos vamos a otras dimensiones. Bueno, nuestro tema es despertando la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es una sensación o es una virtud que nos permite vivir y hacer las cosas con base, con fundamento, con convicción y con conocimiento de causa. Esto significa que el trabajo colectivo, unificado y fraterno es el camino seguro hacia el triunfo total. Si nosotros realmente fuéramos conscientes, hermanitos, hace rato estaríamos en plena acción, como dice, hermanos, con la ayuda de Dios, viendo la forma de voltear la tortilla. Pero como no somos tan conscientes, ahí estamos en plena lucha, hermanitos. O crees o no crees, o entiendes o no entiendes, o comprendes o no comprendes, o aceptas o no aceptas la divina doctrina. Ahí estamos, hermanitos, como dice, hermanito, en pleno ajetreo, hermanitos. Esa es la lucha, hermanitos, la lucha que el Divino Padre nos invita a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el Divino Padre desea que imitemos al Hijo de Dios. Cristo fue, es y será el más grande luchador social. Cristo, el Hijo de Dios, fue, es y será el más grande revolucionario que vino a la tierra, vino a luchar, primero contra el imperio faraónico, vino como Moisés, después contra el imperio romano, vino como Jesús. Él nos estaba dando un ejemplo, pero no lo entendía la gente. Yo en cierta forma lo he entendido y la fórmula o la clave es sencilla, es tan sencilla que la gente no lo acepta, hermanos. Siempre lo he dicho por la radio y hasta me he cansado de decirlo, hermanos. Solamente se necesitan 3 cosas nada más. Número 1, ilustrar nuestra fe en la divina doctrina del Cordero de Dios, ya que no hemos tenido la habilidad mental ni la capacidad intelectual de entender y comprender el significado del divino evangelio, porque la Biblia está escrito en metáforas, en parábolas, en alegorías, en simbologías. La Biblia está, ahí está toda la verdad, pero está como un crucigrama. Había que armarlo y para lograrlo había que ser extraordinarios.
Y nosotros, hermanitos, en realidad no somos espíritus extraordinarios. Eso hay que reconocerlo con humildad. Somos apenas espíritus medios ordinarios todavía. Nos falta más conocimiento, más perfección, más ciencia, más sabiduría, más entendimiento, más comprensión. Y bueno, tenemos que seguir, hermanitos, como se dice, luchando y luchando. Bueno, antes de llegar, como dice, a la conciencia, quiero un poquito comunicarles, hermanitos, porque muchos me dicen, pues, cómo has recibido la ciencia, cómo has conocido al Divino Maestro, cómo has recibido la escritura telepática, qué has hecho, a qué se debe. Hermanos, en realidad yo, en forma, digamos, inconsciente, creí, hermanos, en un Dios, creía en el retorno del Hijo de Dios. Lógicamente no lo hacía a la perfección, porque humanamente no somos perfectos. Dentro de mi imperfección yo creía. Ese creer precisamente me llevó, hermanitos, a conocer y reconocer al Divino Maestro. Todo es en base a la fe, pero esa fe tiene que ser con sabiduría, tiene que ser con ciencia, con moral, con humildad y sobre todo con acción, porque no basta solamente creer, ¿no?, sino también hay que hacer algo. Entonces, hermanos, en mi caso, hermanos, creí sin ver y vi lo que creí. Busqué la verdad y encontré la verdad de Dios. Pedí la sabiduría a Dios y se me concedió la sabiduría hasta donde mi cerebro ha podido captar, ha podido asimilar, porque la sabiduría de Dios es infinita. Nuestro cerebro es muy limitado, es pequeñito nuestro cerebro, hermanos, pero alguito se aprende, pues, alguito se entiende, se comprende. Luego, hermanitos, busqué el conocimiento y la comprensión de las cosas y se me concedió el conocimiento y la comprensión de las cosas. Eso es lo que estamos compartiendo por la radio, se va explicando poco a poco. Quería saber y conocer sobre lo invisible, quería conocer y comprender sobre lo increíble, quería comprender y estar seguro sobre lo imposible, y se me concedió la divina revelación Alfa y Omega, divina doctrina ciencia, trascendental doctrina revelación, la gloriosa doctrina de Jesucristo, que lo revela todo, lo explica todo y lo juzga todo, porque viene de Dios y tiene el sello inconfundible de Dios. Es por eso que fue escrito: lo que es de Dios es de Dios, y por el fruto se conoce el árbol. Entonces, todas esas inquietudes, hermanos, me hacía, pues, pensar, me hacía meditar, me hacía, hermanos, de alguna forma, ideas y más ideas y más ideas, hermanos. Y Dios lo ve todo, lo sabe todo, lo escudriña todo. Y ve, pues, que alguna criatura por ahí está, como se dice, preocupada por saber la cosa, por conocer. Y el Divino Padre se conmueve y dice: bueno, tanto pides, tanto buscas, tanto deseas. A ver, acá está lo que buscas, ¿qué vas a hacer? Llega el momento, me dan el aviso. Al mismo hogar llegó una hermana y me dice: hermano, ¿usted sabe la última? Yo le digo: si no me lo dice, yo no lo voy a saber. ¿De qué se trata? Me dice: hay un hermano que viene de Chile y nos trae los rollos y el cordero. Y bueno, me ayudó porque había leído varias veces el Divino Evangelio, y ese término, esa parábola está en el Apocalipsis capítulo 5, los rollos y el cordero.
Yo inmediatamente relacioné y dije, esto debe ser algo interesante. Hermanita, ¿cuándo, dónde y a qué hora? Me dio todos los datos, me dio la hermana. Va a ser en la casa del hermano Carlos Morelli, allá en Magdalena, Girón 28 de julio, el día viernes a las 7 de la noche. Me dio todos los datos y bueno, yo a la vez avisé a hermanos, dije, de repente se interesan, comuniqué a varios hermanitos, les avisé. Llegó el día viernes, llegaron varios hermanos, salimos a la esquinita del Parque Ruy Gallo, ahí en Lazo, y tomamos 2 taxis y nos fuimos. Llegamos allá, lógicamente nos habíamos adelantado, porque el Divino Maestro todavía no llegaba. El hermano Carlos Morelli, cuando tocamos el timbre, salió y dijo, el que va a dar la charla todavía no llega. Si gusta, hagan tiempo. Nos hizo pasar a una salita, nos instaló, nos hizo esperar. Y ahí estamos esperando y esperando. Y de repente suena el timbre. Sale el hermano Carlos y era justo el Divino Maestro que venía con más personas. Él es un ser, hermanos, un poco alto, será pues 1,85 m, 1,90 m, y llevaba un fajo de rollos bajo el brazo. Y bueno, lo cierto dijo, me acuerdo, dijo, si fueran tan amables, esa mesita del centro, llévenselo. Alguien vino, recogió la mesita y se fue. Pusieron ahí los divinos planos y lo desataron los hilos que lo sujetaban, ¿no? Y se abrieron los planos. Unas láminas así como ustedes están viendo, pero era un fajo, calculo como 100 láminas era. Y bueno, yo estaba atrás y quería, pues, veía lógicamente hojas grandes con dibujos, pero quería leer lo que había, porque a lejos se veía una escritura finita, chiquitita en las letras. Disimuladamente me fui acercando, mientras el Divino Maestro iba hablando. Él decía, esta es la tercera y última doctrina que recibe el planeta Tierra. Esto lo envía Dios mediante la telepatía viviente universal. Desde su lejana morada celestial y desde todas partes, Dios dicta este conocimiento. Así nos explicaba él en forma sencilla, pero cuando él hablaba era contundente. En él no había duda, no había titubeos, no había medias tintas, como se dice, así, tal como eran las cosas, lo decía. Y bueno, lo cierto es, hermanos, que yo cuando me acerqué y vi las letras grandecitas en el plano, pude leer mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre. Mensaje segundo. El primer mensaje fue ocultado al mundo por la roca religiosa, como que lo entendía y no lo entendía, hermanos. Mensaje telepático, ¿no? Del Padre Eterno, ahí sí lo entendía, porque el Padre Eterno se refiere a Dios, ¿no? Para el mundo terrestre. Entonces esto viene para la humanidad. Mensaje segundo. El primer mensaje fue ocultado al mundo por la roca religiosa. Yo esa parte no lo entendía. Después ya el Divino Maestro me explicó y pude entenderlo. Roca religiosa se refiere a la Iglesia Católica, porque ellos han recibido muchos mensajes, incluyendo las cartas de Fátima, y todo mensaje lo han llevado, como se dice, al archivo. Ahí lo tienen bajo 7 llaves. Han hecho un ocultismo con lo que Dios envía. 300 planos tiene, hermanos, desde el año 1977. El Divino Maestro escribió 300 planos, hermanitos, y lo envió al Vaticano. Yo le acompañé al aeropuerto Jorge Chávez para mandarlo vía aérea. Desde el 77 hasta ahora no dicen nada. Entonces eso comprueba y demuestra que ellos son ocultistas. Ellos no quieren que la humanidad se ilustre, no quieren que la humanidad logre el conocimiento. Ellos quieren que la humanidad se mantenga en la ignorancia, porque de la ignorancia ellos sacan provecho.
¿no? Esa es la verdad. Entonces, lógicamente, hermanos, yo escuchaba, y lo que me impactó, hermanos, sobremanera fue cuando él dijo: todo buen cristiano debe saberse el Evangelio de mi Padre de memoria. Eso fue lo que me impactó a mí, porque yo mucho leía las Sagradas Escrituras, la Biblia, ¿no? Y hasta ahora lo sigo leyendo, yo no lo abandono, hermanitos. Siempre voy comparando lo que dice el Divino Maestro en la Divina Revelación y voy sacando mis conclusiones, y eso me ayuda a ir entendiendo más y comprendiendo mejor. De ahí a veces saco pensamientos, saco términos que los comparto por la radio, ¿no? Entonces, hermanitos, cuando él dijo: todo buen cristiano debe saberse el Evangelio de mi Padre de memoria, ahí es donde me vino la idea: ¿quién nos está hablando? ¿Quién es la persona que nos está dando el conocimiento? ¿De quién se trata? ¿Será un profeta reencarnado? ¿Será un apóstol reencarnado? ¿Será un iluminado? ¿Será un avatar? Eso era lo que daba vuelta en mi mente. Y quería saber, pero realmente, a ver si siquiera me acercaba, ¿no? ¿De quién se trata? O sea, quería identificarlo, quería reconocerlo. Porque una cosa, hermanitos, es conocer superficialmente y otra cosa es identificarlo, ¿no? ¿De quién se trata la individualidad? ¿No? Y ahí estaba, que daba vueltas y vueltas, hermano. Y bueno, de tanto pensar, hermanos, y ahí estaba tenso, escuchaba las charlas. Él se sabe la Biblia de memoria sin haberlo leído. Él tiene las parábolas a flor de labio, en todo instante menciona las parábolas, y no solo lo menciona, sino que explica su significado científico, ¿no? Eso era lo que a mí más me impactaba. Entonces, hermano, ahí ¿quién es? ¿De quién se trata? ¿Quién nos está dando el conocimiento? ¿No? Y siento, hermanos, una sensación. Yo, lógicamente, hermanos, sé y estoy convencido que la cabeza no puede crecer más de lo que ha crecido. Crece hasta cierto punto y ahí queda, ¿no? Pero yo tenía una sensación que la cabeza, hermanos, se me agrandaba. Y eso me preocupó un poco. Incluso llegué a pensar, digo, de repente me estoy volviendo loco de tanto pensar, ¿no? Mentalmente dije: Divino Padre, permíteme recuperar la serenidad, ¿no? Comencé a respirar profundo por la nariz y botar lento por la boca, ¿no? Así, hasta que logré serenarme. No sé, pasarían 5, 7, 10 minutos, no sé, y vuelve la idea, ¿no? ¿Quién es? ¿De quién se trata? ¿Quién nos está hablando? Entonces otra vez comienzo a pensar, hermanos, ahí sí, clarito sentí, hermano, que mi cabeza se agrandaba. Incluso me acuerdo, los pelitos parecía que correteaban en la cabeza así, por todos lados ya. Y lógicamente, hermano, un poquito me asusté, para ser franco, ya me preocupé. Pero adentro en mi cerebro escuché una voz. ¿Quién les puede hablar de las cosas que hay arriba, sino aquel que viene de arriba? O sea, me estaban dando un dato, o como quien dice, me estaban ayudando. Y lógicamente yo me quedo pensativo un rato, silenciosamente, y llego pues a la conclusión: es el Divino Maestro, es el Hijo de Dios, es Jesucristo en retorno glorioso y triunfal. Mentalmente, ¿no? Padre Divino, gracias infinitas por esta experiencia. Bendito y alabado es usted hoy y siempre. Hermanos, eso me quedó, como digo, dentro de mi mente y de mi corazón. Y lógicamente, hermanos, para mí, lógicamente pensaba que había hecho el más grande descubrimiento, hermanos. Y yo creo que es así, ¿no? No me equivoco, ¿no? Conocer al Divino Maestro, reconocerlo, encontrar, hermanito, al Divino Maestro. Está en toda parte del planeta, humilde, sencillo, está
pero no hay pues ojos. Por eso la Biblia dice, tenían ojos pero no veían, tenían entendimiento pero no entendían, tenían comprensión pero no comprendían. Es que nosotros más vivimos para el mundo que para Dios. Y el Divino Cristo, yo soy testigo presencial, acá él ha estado 3 años, caminaba por acá, por allá, daba la mano a todos, conversaba con todos, los saludaba a las personas, pero ni pocas se daban cuenta, hermanos, frente a quién estaban. Y bueno, el hecho de haberlo conocido, reconocido, lo invité a pasar a mi hogar, se quedó 3 años físicamente en mi hogar, todo eso me ha dado recibir estos documentos, que son la prueba de todo lo que estoy diciendo, es la más pura y santa verdad, que el tiempo, la historia y los hechos que vendrán lo probarán, lo comprobarán y lo demostrarán. Así de sencillo, hermanas, hermanos, pero la gente, como le repito, pues no aceptan, no creen, no entienden, no comprenden. Y por último, no les interesa. Esa es la verdad, hermanos. Yo lo he vivido, esta experiencia, desde un principio, y muchos hermanos se dan cuenta que realmente, hermanos, la gente es muy dura, la gente es muy soberbia, muy creídos, muy engreídos son la gente, hermanos. No se interesan por la cosa de Dios. Y bueno, así estamos, hermanos. Entonces, hermanitos, lógicamente reconocí al Divino Maestro, lo identifiqué, y eso me ha dado a recibir como premio esta maravilla, hermanos, en el conocimiento. Así de sencillo. Esto es hecho, escrito de puño y letra por el Divino Padre Solar Alfa y Omega. El Padre Solar Alfa y Omega es el mismo Divino Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo, hermanos, es el mismo Dios, es el mismo Divino Padre que se hace hijo para venir a visitar a sus hijos humanos. Él viene, como dice la Biblia, como el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre significa hijo del trabajo. Él, en su divino libre albedrío, viene una vez más como un humano más, pero prometimos nosotros conocerlo, reconocerlo por su sabiduría. En la Biblia se lee, hermanos, una divina parábola que dice: el pastor llama a sus ovejas y sus ovejas lo conocen y lo reconocen por su voz. La parábola no solo hay que leerlo, sino que hay que interpretarlo para terminar de entenderlo. Eso significa, el maestro llama a sus discípulos y sus discípulos lo conocen y lo reconocen por su humildad, por su sabiduría, por sus enseñanzas. Cuando ustedes leen la doctrina, se dan cuenta, ¿no?, que es un ser superior a nosotros el que escribe este conocimiento. Se refiere al Hijo de Dios, se refiere al Divino Jesucristo. Bueno, hermanas, hermanos, entonces a veces me gusta escribir, voy a repetir también, debe estar por ahí un hermanito que me pidió repetir el proverbio árabe, lo voy a complacer, hermanito, pero más leíto. Entonces, hermanas, hermanos, después de más de 2000 años de la era cristiana, después de más de 20 siglos de pruebas relativas en este bendito planeta Tierra, en realidad es triste no saber lo que decimos, es triste no saber lo que hacemos, es triste no saber lo que queremos, y es triste no saber lo que pensamos. Pero mucho más triste es no saber quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos en este mundo y hacia dónde vamos. Pero realmente triste y doloroso es desconocer las divinas leyes, desobedecer los divinos mandamientos y no hacer la divina y santa voluntad del único Dios viviente que da y quita la vida. El Dios único y verdadero,
el Divino Padre Celestial, que nos creó, que nos dio el ser, que nos dio la vida, que nos dio la existencia, que nos dio la inteligencia, que nos dio la conciencia, que nos dio el libre albedrío y que nos concedió la maravillosa oportunidad de conocer un mundo más de su infinita y divina creación. Hermanas, hermanos, es triste realmente, hermanitos, vivir la vida y no saber gracias a quién se vive. En ese grado o en esa categoría está una gran parte de la humanidad. El Divino Maestro decía, viven como pajaritos. Vivir como pajaritos significa vivir solo por sensaciones. Que hay que comer, comen. Que hay que dormir, duermen. Que hay que trabajar, bueno, trabajan. Y que hay que gozar la vida, bueno, cada uno goza la vida a su manera, pero a ciencia cierta no saben ni quién los creó, gracias a quién viven, gracias a quién existen en la tierra. Eso realmente, hermanitos, les va a costar lágrimas, hermanitos, en el día del juicio. Bueno, quiero complacer, hermanitos, aquí ya para entrar al tema, a nuestro hermanito que me llamó por teléfono. Me dice, hermanito, repítalo el proverbio. Esto, bueno, más adelantito van a salir separatitas, hermanos, lo estamos coleccionando. Es un proverbio árabe que dice así, hermanos: no creas todo lo que oyes, no digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedes y no gastes todo lo que tienes, porque el que cree todo lo que oye y dice todo lo que sabe y hace todo lo que puede y gasta todo lo que tiene, muchas de las veces juzga lo que no sabe, dice lo que no debe, hace lo que no conviene y gasta lo que no puede. Estas son las causas y las razones de las deudas y los karmas que venimos arrastrando desde tiempos inmemoriales, porque en el infinito de Dios Padre, todo lo que se piensa, se dice o se hace, tiene sus consecuencias. Si no es en esta vida, es en la otra vida. Es la ley de causa y efecto, acción y reacción, siembra y cosecha. Lo que se hace, se paga. Piensen, mediten, reflexionen y recapaciten para evitar arrepentimientos y lamentaciones tardías. Nunca creamos en todo, tampoco neguemos nada, porque todo existe, todo es posible y todo es factible. Más bien investiguemos para descubrir la verdad, porque el que busca encuentra. Y todos nacemos para buscar la verdad que nos conduce a Dios. Bueno, ahora sí, hermanitos, vamos a retroceder un poquito. Nos vamos, hermanitos, a la conciencia. Pero antes, hermanitos, unos 3 párrafos o fragmentos de la divina revelación. Las escrituras, ¿no? Dice el Divino Padre, hermanitos, ¿ya? Las escrituras del Divino Padre tomarán un nuevo concepto, un concepto más galáctico, un concepto que pone a esta humanidad en más contacto con el infinito universo. Es decir, el Divino Padre desea, hermanitos, que nosotros ya comencemos a pensar en nuestro lugar de origen, porque nosotros venimos de arriba, fuimos creados arriba. Acá hemos llegado
cumpliendo la ley de la encarnación, la procreación, el nacimiento, que termina con el desencarnamiento, más propiamente la muerte, ¿no? Entonces, hermanitos, el Divino Padre desea que comencemos ya a pensar en nuestra patria celestial, que comencemos a pensar en la eternidad, que comencemos a pensar, hermanitos, en los premios divinos. Si es que hemos hecho el bien, hay premios, pero si hemos hecho el mal, lógicamente vienen pues los descuentos, ¿no? O sea, nos quitan puntaje de luz y nos quedamos con puntaje de tinieblas. Eso no nos conviene, hermanos, de ninguna forma. Bueno, vamos a repetirlo, hermanos. Dice el Divino Padre, las Escrituras, se refiere a la Biblia, ¿yo? O el Evangelio. Las Escrituras del Divino Padre tomarán un nuevo concepto, un concepto más galáctico, un concepto que pone a esta humanidad en más contacto con el infinito universo. La doctrina del Cordero de Dios no viene a perturbar al mundo, viene a juzgar al mundo, y lo hace sin salirse en lo más mínimo de las sagradas Escrituras del Divino Padre. Con los divinos rollos del Cordero de Dios se inicia el principio de los nuevos tiempos. Mundo nuevo con tiempo nuevo, moral nueva con destino nuevo. ¿No se os enseñó que el Creador renueva todas las cosas? El juicio final de Dios se inicia con la doctrina del Cordero de Dios. Bueno, esos son 3 párrafos de la divina doctrina. Y lógicamente cuando ustedes lo escuchan, lo analizan, lo profundizan, llegan ustedes a la conclusión. Aquí, hermanos, se entiende y se comprende que todos nosotros comenzamos por la inocencia, carentes de ciencia y filosofía. La inocencia es sinónimo de inconsciencia. O sea, un bebito que nace, hermano, acá en la tierra, el bebito es hermoso, ¿no? Muchas veces parecía a su mamá o parecía a su papá, o a veces sale parecido al abuelito, pero son hermosos los bebitos. Pero ellos viven, pero no saben que viven. Ellos existen, pero no se dan cuenta que existen. Eso es una vida inconsciente. Viven como dice, como pajarito, pues, ¿no? Pero todavía no hay razonamiento, no hay inteligencia, no hay conciencia. Eso se llama inocente. Entonces, hermanitos, de la inocencia pasamos, o sea, inocencia significa inconsciencia. De la inconsciencia pasamos a la subconsciencia. Luego, hermanitos, viene pues el despertar del razonamiento. Comenzamos ya más o menos a razonar. Este razonamiento nos permite lograr la inteligencia y la conciencia. Luego viene la extraconciencia. Luego viene la superconciencia. Luego viene la ultraconciencia hasta llegar a la supraconciencia. La conciencia del Divino Padre Celestial, porque supra ya es infinito, puro, inalcanzable. Entonces, hermanitos, acá se entiende, se comprende que el Divino Padre Eterno desea que todos logremos la conciencia cósmica, que nos demos cuenta que pertenecemos al cosmos, venimos del cosmos, volvemos al cosmos, venimos de la eternidad, estamos conociendo la relatividad y termina el tiempo, volvemos a la eternidad. Así, hermanitos, ida y vuelta, nacer y morir, nacer y morir. En ese nacer y morir vamos aprendiendo algo, hermanos. El problema es que nosotros somos muy lentos para aprender, lentos para entender, lentos para comprender.
incluso somos lentos para creer, hermanitos. Hace un tiempo llegó mi hermanito por acá. Hermanito, hace 10 años que estoy escuchando la radio y primera vez que llega por acá ya. Imagínense, 10 años para que más o menos se interese, hermanito, por la divina revelación. Entonces son hermanos pues que tardan tiempo para entender, para comprender las cosas. Bueno, eso ya es problema individual. Entonces, hermanitos, el Padre Eterno nos enseña. La Tierra, el planeta también evoluciona. Entonces, hasta ahorita la Tierra ha pasado por 3 dimensiones: largo, ancho y alto. La dimensión que viene ahora es precisamente el desprendimiento. ¿Qué significa desprendimiento? Que en la nueva humanidad que viene a la Tierra se va a producir la levitación. O sea, hermanos, vamos a romper la ley de la gravedad y vamos a comenzar a flotar. Para ello, el Divino Padre, en su infinito amor y bondad, en su infinita sabiduría, desea que las criaturas estén preparados. Porque una persona que no tiene la preparación, imagínense, en un momento dado, hermanitos, comienza a flotar, esa persona se va a asustar. Lejos de disfrutar, hermanito, esa ley tan maravillosa, hermano, de flotar a voluntad, la criatura, hermanito, se va a llenar de pánico, miedo, terror, se asusta, pues. Eso es lo que quiere evitar el Divino Padre. Pero la gente no entiende, no comprende. Entonces tienen que vivir en carne propia las consecuencias para que recién se den cuenta que se equivocaron al despreciar la divina doctrina del Cordero de Dios. Despreciaron el divino conocimiento de Dios y se equivocaron. Y las consecuencias no son nada agradables. Bueno, entonces, hermanitos, vienen muchas leyes de parte de Dios para la humanidad. Pero lógicamente, repito, la humanidad debe estar preparado. Por ejemplo, hermanos, va a llegar un momento en que los elementos van a hablar, los animalitos van a hablar, los árboles, los vegetales van a hablar, las piedras van a hablar. Frente a eso, ¿cómo reaccionarían, hermanos? Viene, como dice, pues, o bien se desmayan, o bien enloquecen, o bien se suicidan, porque la gente reacciona de diferentes formas frente a lo desconocido. Entonces el Divino Padre, que todo lo ve, todo lo sabe, en su infinito amor y bondad nos hace llegar el conocimiento. Hijos, ilústrense y prepárense para el nuevo mundo, prepárense para la nueva era, prepárense para la nueva vida, nueva forma de vida. Y bueno, los que sabemos esta verdad, hermanitos, bueno, hacemos todo lo que humanamente podemos hacer. Ustedes son testigos, hermanitos, estas actividades lo hacemos no para el bolsillo de nadie, simplemente para pagar la difusión radial y para hacer un poco de volantes, un poco de afiches, ver la forma, hermanitos, de compartir el conocimiento. Eso es lo que nos mueve, hermanos, a hacer estas actividades. Son tareas espirituales, se llaman. Y en el trabajo espiritual nadie paga, pues, hermanos. Lo hacemos, como se dice, ad honorem. Lo hacemos a voluntad, porque creemos en Dios. Y en forma de agradecimiento por la vida que nos dio, hacemos esta tarea, hermanitos, de difundir el conocimiento. Nos llamen locos, desequilibrados, chiflados, parlanchines, charlatanes, no sé, tanta cosa nos dicen, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? A conciencia estamos diciendo una verdad, sustentado con evidencias. Invitamos a que ustedes vengan, vean, lean, y ustedes mismos saquen conclusiones. Al leer, hermanito, lo divino plano, ustedes están haciendo sus méritos auténticos ante el Divino Padre, porque prometimos convencernos a sí mismo, por sí mismo y para sí mismo, porque le prometimos al Divino Padre ser auténticos. Y bueno, entonces, hermanitos, la verdad
La verdad es nuestro camino y la eternidad es nuestro destino. Buscar la verdad es buscar a Dios. Encontrar la verdad es encontrar a Dios. Conocer a Dios es conocer la eternidad. Comprender a Dios es comprender la eternidad. Amar y servir a Dios es prepararnos para la eternidad. Y hacer la divina y santa voluntad del Divino Padre es hacernos dignos para recibir la eternidad. No olvidemos que todos venimos de Dios y todos vamos a Dios. Todos venimos del más allá y todos vamos al más allá. Todos venimos de la eternidad y todos vamos a la eternidad. Todos venimos de lo invisible y todos volvemos a lo invisible. Todos venimos del mundo espiritual y todos volvemos al mundo espiritual. Son leyes, hermanitos, leyes que poco a poco ustedes lo van a ir entendiendo, lo van a ir comprendiendo, en la medida, lógicamente, que se interesen por conocer más y comprender mejor la divina doctrina del Padre Eterno. Es por eso que siempre lo decimos, y lo decimos una vez más, para vuestra ilustración y conocimiento. Es bueno creer, pero mucho mejor es saber. Y saber del Divino Creador es tener la plena certeza de estar en la verdad de Dios, porque solo Dios, habiéndolo creado todo, solo Dios tiene la potestad de revelarlo y explicarlo todo, porque creación y explicación marchan paralelos en el conocimiento de las cosas, de tal manera que nosotros, como seres humanos y cristianos, ya debemos saber y comprender que con la divina revelación Alfa y Omega, lo invisible se hace visible, lo increíble se hace creíble, lo imposible se hace posible, lo inexplicable se hace explicable, lo desconocido se hace conocido, lo incomprendido se hace comprendido, porque para Dios, el divino creador del todo infinito y eterno, nada, absolutamente nada es imposible. Entonces, nosotros como seres humanos y cristianos y como seres creyentes ya debemos saber y comprender que la humildad consiste en reconocer nuestros errores. Lo repito, hermanos, la humildad consiste en reconocer nuestros errores. La inteligencia consiste en aprender de nuestros errores. La conciencia consiste en ser más espirituales y más serviciales. Y la sabiduría consiste en hacer la divina y santa voluntad del único Dios viviente que da y quita la vida. Entonces, como hijos de Dios, como seres vivientes, pensantes, inteligentes y conscientes de la creación, ya debemos saber que para salir de la ignorancia, el subdesarrollo y el atraso evolutivo, se necesitan hacer tres cosas: ilustrar nuestra fe en la doctrina del Cordero de Dios, unificarnos bajo un solo Dios, una sola verdad y una sola doctrina, y acción colectiva en el cambio de costumbres mundanas por costumbres espirituales, con más moral, acorde a las divinas leyes y mandatos del divino Creador. Hermanas, hermanos, hermoso sería que nosotros dejemos, hermanitos, de ser
religiosos y nos volvamos estudiosos de la palabra de Dios. Qué hermoso sería, hermanitos. La recompensa sería inmensa. Nosotros debemos dejar de ser políticos y debemos ser filósofos de la vida. Todos debemos estar dando ideas, qué hacer, cómo hacer para ir saliendo, hermanitos, de la crisis o de la encrucijada en que nos encontramos. Debemos, hermanitos, dejar, hermanitos, de ser carnívoros y practicar la alimentación limpia, sencilla y natural. Eso sería hermosísimo, hermanos. Qué hermoso sería que dejemos la vanidad y practiquemos la sencillez. Así de sencillo. Dejemos de ser soberbios, tratemos de ser humildes. Es decir, hermanos, esos cambios el Divino Padre lo premia, pero ese cambio tiene que salir de nosotros. Iniciativa propia, decisión propia, determinación propia, porque todo tiene que ser auténtico ante Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Por ejemplo, hermanitos, nadie va a leer por uno, ¿no? Nadie va a trabajar por uno, nadie va a cobrar por uno, nadie va a comer por uno, nadie se va a arrepentir por uno, nadie se va a salvar por uno. Somos nosotros los que tenemos que tomar iniciativas, somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas, demostrando al Divino Padre, lógicamente, nuestro amor, nuestro respeto, nuestra obediencia. Por eso, hermanitos, les digo, solo respetando las divinas leyes, cumpliendo con los divinos mandatos y haciendo la divina y santa voluntad del Divino Padre Celestial, surgirá en este planeta la paz, el amor, la verdad y la justicia igualitaria. Y como estudiosos y difusores de la divina doctrina del Cordero de Dios, manifestamos que con la divina revelación Alfa y Omega, esto es, hermanitos, hace tiempo lo escribí para, ¿cómo se dice, hermano? Para levantar la autoestima de los hermanitos que estaban estudiando la doctrina, porque muchas veces algunos se decaían, ¿no? Cuando a veces no quieren recibir el volante, no quieren escuchar, no se interesan, como que se desinflan, ¿no? Entonces, para intentar, hermanitos, levantar la autoestima de los hermanos, se escribió, hermanitos, a manera de pensamiento, ¿no? Como estudiosos y difusores de la divina doctrina del Cordero de Dios, manifestamos que con la divina revelación Alfa y Omega, lo fácil ya lo hicimos, lo fácil ya lo hicimos, lo difícil lo estamos haciendo, lo imposible demoramos un poco, pero con la ayuda del Divino Padre, de todas maneras lo haremos. Eso, repito, es para levantar nuestra autoestima. No olvidemos que el Divino Cristo dijo, cosas mayores que estas, vosotros también lo haréis, siempre que tengáis la verdadera fe, la fe que mueve montañas, la fe que cree en todo aún sin ver. Lo dijo el Divino Cristo, hermanos, en el pasado terrestre, lo dijo así, bienaventurados sean los que creen sin ver, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso significa, hermanos, que la verdadera fe consiste en creer para ver, creer para lograr, creer para descubrir, creer para recibir. ¿Por qué? Porque en la creación de Dios todo lo que ustedes puedan imaginar existe. Lo que ustedes no pueden imaginar también existe. Hasta la fantasía es una realidad en la creación de Dios.
Es por eso lo que tenemos que hacer es creer, no hacernos problemas. Y dice Dios en la divina revelación, en el día del juicio, al que creyó poquito, se le dará poquito. Al que creyó en el infinito, se le dará el infinito. Y al que no creyó en nada, no recibe nada. Pues. Esa es la justicia de Dios. Entonces, se nos dio 2000 años, hermanitos, para creer. Ahora viene la prueba suprema. ¿Creemos o no creemos en la revelación de Dios? ¿Creemos o no creemos en la doctrina del Cordero de Dios? ¿Creemos o no creemos en el Apocalipsis revelado y explicado para todo entendimiento? ¿Creemos o no creemos en el retorno del Hijo de Dios? Es la prueba, hermanos, es la prueba suprema. El Divino Padre nos está probando y muchos ni cuenta se dan. Ese es el problema de la dureza mental, la soberbia, la ignorancia, el orgullo. Bueno, hermanas, hermanos, en este planeta de pruebas relativas, esto lo dije en Quito, hermanitos, ¿ya? En este planeta de pruebas relativas, cuando alguien ve lo que otros no ven, cuando alguien sabe lo que otros no saben, cuando alguien conoce lo que otros no conocen, cuando alguien comprende lo que otros no comprenden, cuando alguien ha vivido lo que otros no han vivido, a ese alguien lo tildan, lo llaman y lo califican de loco, lo que significa que pocos somos los locos por la sabiduría y muchos son los locos por la ignorancia. Bueno, para darle la razón a los hermanos que nos califican de loco, si creer y confiar en Dios es locura, si amar y servir al Divino Padre es locura, si amar y buscar la divina sabiduría es locura, si difundir, expandir y compartir la divina sabiduría es locura, entonces aquí ante ustedes está el loco más loco de todos los tiempos, difundiendo, expandiendo y compartiendo con todos, por todos y para todos, la divina y gloriosa doctrina ciencia del futuro, lo que muchos llaman ciencia ficción. Y toda ciencia ficción, con el correr del tiempo, se hace una evidente y palpable realidad. 3 ejemplos, 4. Antiguamente, hermanitos, los griegos ya hablaban de la molécula, pero no podían demostrarlo, no sabían cómo hacer para demostrarlo, porque siempre los materialistas piden pruebas. Pero fue pasando el tiempo, vinieron los físicos, estudiaron, hermanito, la materia, lo disgregaron, le pusieron nombres a las partículas, etcétera, y demostraron, hermanos, que la molécula existe, es real, aunque no lo vean. En Francia, hermanos, yo a veces leo revistas aquí, allá, y alguito me queda en la mente. En Francia, hace años atrás, un grupo de estudiantes de biología presentaron su tesis: existe el mundo de los microbios. Pucha, los catedráticos, hermano, y los grandes profesores de la universidad no entendían, realmente, no, están locos, ¿ya? Hermanitos, los hermanos que presentaron esa tesis tenían razón, porque fue pasando el tiempo y vino Pasteur, ¿no? El científico Pasteur vino y demostró, hermanos, que existen los microbios, existe el mundo de los microbios. Copérnico, por ejemplo, dijo: la Tierra se mueve. Los hermanos de los llamados sabios, científicos, hermanitos, protestaron: no puede ser, tan locos.
Fue pasando el tiempo, hermanos, se probó, se comprobó y se demostró que la tierra se mueve. Galileo de Galilei dijo: la tierra gira alrededor del sol, porque antiguamente creían que el sol giraba alrededor de la tierra. Esa era la creencia del mundo antiguo. Pero vino Galileo e inventó el catalejo, ¿cómo le llaman? El telescopio, ¿no? Y subía a la torre de la misma iglesia, ¿no? Y ahí miraba. Y se dio cuenta que efectivamente, hermanos, la tierra giraba alrededor del sol. Y lo manifestó. Y le acusaron de hereje, le amenazaron con la Santa Inquisición, ¿no? Bueno, así son las cosas, hermanito. Digamos, hermanito, Julio Verne, hermanito, en su época dijo: el hombre viajará dentro del agua. Este hombre está loco. Luego dijo: el hombre viajará por el aire, por el espacio. Este hombre está re loco. El hombre llegará a la luna. Este hombre está recontra loco, ¿no? Ideas descabelladas, no lo aceptaban. Pero ¿qué pasó, hermano? Fue pasando el tiempo, la tecnología, hermanito, se expandió, progresó, hicieron el submarino. El hombre viaja dentro del agua, va, viene. Luego hicieron el aeroplano. El hombre vuela por el espacio. Luego hicieron los llamados satélites, ¿no? Bueno, se sabe que el hombre ha ido a la luna y ha vuelto de la luna. Entonces, hermanito, eso significa que por muy descabellado que sea una idea, que la gente llama ciencia ficción, va a ir pasando el tiempo y esa ciencia ficción se va a hacer realidad. Por ejemplo, hermanito, para los estudiosos de la Biblia, los rollos y el cordero, ¿dónde están? No lo vemos. Ahí pasando y pasando el tiempo, hermanitos, se hace una realidad. Todos los que quieran verlo lo pueden ver, lo pueden leer, pueden sacar sus conclusiones. Es puro conocimiento para todo entendimiento. Entonces, hermanito, no hay pues ciencia ficción que valga, hermanos, ante Dios. Toda esa ciencia ficción, hermanos, es real. Alguien como quien les habla, un loquito, Cristo ha vuelto, Cristo ya está en la tierra, Cristo está escribiendo la tercera doctrina. Está loco, dice. ¿Quién es más loco, el que dice la verdad o el que se apega a la mentira? Bueno, hermanitos, démosle tiempo al tiempo, y es el tiempo el que dirá la última palabra, hermanitos. Mientras tanto, sigamos adelante, no nos detengamos, hermanas, hermanos. Bueno, ya para ir terminando, hermanos, a ver un ratito. Sí, más bien, hermanitos, quiero complacer acá a los hermanitos. Yo estas preguntitas, como digo, ya lo tengo resueltas. Lo único que voy a hacer es escribir en la hojita para el hermano, para el próximo domingo, para complacerlo, ¿no? Entonces, hermanitos, ¿quién es Dios? Dios, hermanitos, es un ser infinito, que se manifiesta también de infinitas formas. En una parte, hermanitos, me hicieron ver en la televisión solar que el Divino Padre, hermanitos, también tiene divino libre albedrío, y de acuerdo a su divino libre albedrío Él actúa. Lo que pasa es que las criaturas muchas veces no lo entienden, no lo comprenden. Ese es problema de evolución. Nos falta evolucionar más para ir comprendiendo más y mejor al Divino Padre. Me hicieron ver, hermanitos, cuando Dios, en su infinito amor y bondad, va a visitar al mundo de los microbios, el Padre Eterno, aunque ustedes tal vez no lo crean o no lo entiendan o no lo comprendan, el Padre Eterno, hermanitos, se reduce a microbios, se vuelve chiquitito, hermanito, así
pequeñito, 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 y desaparece, se hace invisible. Y el Padre Eterno penetra el mundo de los microbios, vive y convive con los microbios, y los microbios ni cuenta se dan que están frente a su propio Creador. Cuando el Divino Padre, en su divino libre albedrío, va a visitar al mundo de los gigantes, el Divino Padre se hace gigante, enorme se hace, kilómetro de estatura. Hermanitos, el Divino Padre penetra el mundo de los gigantes, vive y convive con los gigantes, y los gigantes ni cuenta se dan que están frente a su propio Creador. Y cuando Dios, el Padre Eterno, va a venir al mundo de los humanos, caso nuestro, el Divino Padre toma forma humana, incluso nace como humano, como lo demostró 2000 años atrás. Vive y convive con los humanos, y los humanos ni cuenta se dan que están frente a su propio Creador. Alguien me discutió, no, eso no está en la Biblia, que estás inventando, estás hablando más de la cuenta. No, está en la Biblia. Jesucristo, hermanitos, 2000 años atrás, estuvo con los apóstoles, y Él les decía: yo voy al Padre, yo soy el camino. Los apóstoles entre ellos se miraban. ¿Qué nos quiere decir? No lo entendemos, no lo comprendemos. Y el Divino Cristo lo repite, le dice: yo voy al Padre, yo soy el camino. Entonces Felipe, el apóstol Felipe, respira profundo, como quien dice, toma valor, y le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Entonces el Divino Cristo le dice: Felipe, Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y vosotros todavía no me conocéis. ¿Qué significa, hermanos? Significa que el Divino Cristo era el mismo Divino Padre que estaba con ellos, en forma humana, humilde, sencillo, pero con una sabiduría infinita. Ahora se repite la historia. Un ser humilde, yo lo llegué a tomar la fotografía, ahí pueden verlo, así, sencillo, humilde, sonriendo. A mí lo que me impactó es, a mí lo que me impactó es su sabiduría. Tiene un conocimiento infinito, hermanos. Hace falta cerebro para poder asimilar tantas enseñanzas, pero gracias infinitas al Divino Padre saqué mis conclusiones y lo conocí, lo reconocí. Yo les invito, hermanos, a que ustedes lean, ustedes mismos, hermanos, descubran la verdad, encuentren la verdad, y lógicamente, hermanitos, pléguense a la verdad de Dios, porque la verdad de Dios no tiene pierde, hermanos. Se los digo con toda sinceridad. El hombre nos puede decir maravillas con su religión, con su política, con tantas filosofías que ha inventado el ser humano, pero la máxima palabra es Dios, el Padre Eterno. El Divino Padre, hermanitos, lo sabe todo, lo conoce todo, lo comprende todo, y lo revela y lo explica todo. Eso yo se los garantizo, hermanas, hermanos. Entonces, hermanitos, como les vuelvo a repetir, todos nosotros venimos de Dios y todos nosotros volvemos a Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es como un niño inocente, puro, angelical. Él es alegre como un niño, hermanos, es bastante locuaz. Convérsanos. Hace falta oído, hace falta entendimiento, hermanos, para poder asimilar o captar o entender o comprender lo que Él nos enseña. Pero algo nos queda, hermanitos, algo nos queda. Ahora, cuando el Divino Padre va a hacer justicia, entonces allí Él se pone serio, para que los hijos también lógicamente se den cuenta que el Padre Eterno
es un Padre justo y perfecto, y su divina justicia es fiel y verdadera. Pero de lo contrario, hermanito, Él es alegre como un niño. Habiendo creado todos los caracteres, Él prefiere el carácter de un niño. Es alegre, hermanito, juguetón. Por eso en la Biblia dice, el anciano de días, ¿no? Que hace pensar a la gente, pero como no analizan, ahí lo dejan. El anciano, porque Él tiene miles y miles y miles de años tiene, pero se comporta como un ser de días, o sea, un niño, pues, un niño eterno, un niño galáctico. Bueno, por eso el Divino Padre nos aconseja, sed como niños, dice. ¿Eso qué significa? Que todos nosotros debemos ser curiosos, debemos interesarnos por saber más, conocer más, descubrir más, comprender mejor. Eso nos permite ir logrando más sabiduría, más entendimiento, más comprensión y más claridad en nuestras mentes. Y si no, hermanitos, caemos en una especie de rutina, de conformismo. Ahí nos estacionamos, nos volvemos cómodos, apáticos, indiferentes, perezosos mentales. Ya no queremos ni leer. ¿No? ¿Quién va a estar leyendo? Y no se dan cuenta que ahí está su salvación. Ahí está la oportunidad más grande que el Divino Padre nos hace llegar. Bueno, eso, como digo, hermano, está en el entendimiento y la comprensión de cada uno de nosotros. ¿Dónde está Dios? Dios se nos enseña que está en todas partes. Está en lo conocido y en lo desconocido. Está en lo visible, está en lo invisible. Está en la materia, está en el espíritu. Hermanos, hoy el Divino Padre dice en la revelación, estoy en las mentes de todos mis hijos. Solo que sus hijos todavía no se dan cuenta, porque nos falta humildad, nos falta inteligencia, nos falta conciencia, nos falta lo que se llama, hermanitos, entendimiento y comprensión. Hermanas, hermanos, sépanlo. Si somos hijos de Dios, significa que nosotros también somos dioses. Pero esto no es, hermanitos, para llenarnos de orgullo, no, que soy Dios, no. Ahí, hermano, la cosa hay que tomarlo con humildad y con sinceridad. Efectivamente somos dioses, pero somos dioses pequeñitos, hermanos. Somos dioses microbios, somos dioses aprendices, somos dioses que todavía estamos en pañales. Y con todo respeto, hermanos, mi deber es decir la verdad, pero no quiero ofender. Somos dioses aún ignorantes, que no sabemos ni lo que hacemos ni lo que queremos. Eso lo vio el Divino Cristo cuando Él expiró en la cruz. Él estaba viendo, hermanito, el futuro. O sea, estaba viendo estos tiempos, lo estaba viendo. Veía que Él iba a volver y la gente lo iba a recibir con desprecio, lo iba a rechazar, no iban a creer, no iban a aceptar la nueva doctrina. Por eso que Él levantó sus divinos ojos hacia el infinito y dijo, Padre, perdónalos porque no saben ni lo que hacen. Y no saber ni lo que hacemos demuestra ignorancia. Ignorancia en las leyes y mandatos de Dios. ¿Por qué no vemos a Dios? Hermanas, hermanos, todos nosotros en la última reencarnación que hemos tenido le pedimos a Dios una sensación que se llama la prueba del olvido del pasado. Y como nada es imposible para Dios, Dios nos concedió la prueba del olvido. Esa es la razón o es la causa del por qué no nos acordamos de nuestras vidas pasadas. Ninguno de nosotros nos acordamos a ver qué vimos
cuando estuvimos dentro del vientre de nuestra mamá. No nos acordamos de nuestro lugar de origen, por eso que no sabemos a ciencia cierta quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Hermanas, hermanos, no vemos a Dios porque en un instante que se llama la prueba de la vida, pedimos no verlo a Dios, pero prometimos creer, aún sin verlo, porque íbamos a estar viendo su obra, su creación. Y lógicamente había que pensar, ¿no? Si existe una creación tan grande que el hombre no lo hizo, entonces pues hay un ser supremo, hay un ser todopoderoso que creó el infinito universo, y no solo lo creó, sino que lo controla, de época en época lo transforma, lo evoluciona, lo revoluciona y lo perfecciona. Teníamos que hacer trabajar la mente, deducir y sacar conclusiones propias y auténticas. Por eso, a veces, de vez en cuando pregunto a los hermanos, a ver, hermanito, dime, ¿por qué lo imposible es imposible? Se quedan pensativos. A veces pregunto, a veces hay amistades, tengo amistades que son profesores de universidad, catedráticos, ¿no? Y les hago pensar con las preguntas. A veces les digo, a ver, hermanito, ¿usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. A ver, dígame, ¿qué significa la palabra Dios? Porque Dios no es el nombre de Dios. El nombre de Dios es Divino Padre Jehová de los ejércitos. Ese es su divino nombre. Dios es una especie de título, de jerarquía, ¿no? Hay dioses mayores, dioses menores, ¿no? Entonces, ¿qué significa la palabra Dios? Sí lo saben, alguna vez ya yo les he compartido. Significa divina idea de origen solar. Ese es el significado de la palabra Dios. En realidad todas las palabras tienen un significado, y si nosotros encontramos el significado de la palabra, hemos dado un gran paso en el entendimiento y la comprensión de las cosas. Hay unos cálices en las iglesias donde tiene JHS, ¿no? JHS significa Jesús, hombre solar. Eso significa que Él viene de los soles. Pero los religiosos poquito a poquito lo han ido callando, y finalmente creo que no les conviene que la gente sepa el significado de la cosa. Entonces, ¿por qué lo imposible es imposible? Porque nadie lo intenta. Hay gente, hermanitos, aunque ustedes no lo crean, escuchan el término imposible, se desvían. No, eso es imposible. Cuando realmente debemos intentarlo. Y es ahí donde se hace pues grandes logros, grandes descubrimientos. Bueno, ¿por qué no vemos a Dios? Pedimos, hermanitos, al Divino Padre no verlo en un instante que se llama la prueba de la vida. Y llega el momento, Él viene, Él nos visita. Jesucristo lo dijo, dijo, estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Eso significa que Él viene y parte, viene y parte. O si quieren entenderlo, nace y muere, nace y muere. O si quieren entenderlo también, aparece y desaparece, aparece y desaparece. Pero con doctrinas trascendentes, con doctrinas que han hecho historia, ha venido 3 veces. Como Moisés en la era faraónica, como Jesús en la era romana, y actualmente como Luis en la malamente llamada era cristiana. Así de sencillo, cada vez que ha venido nos trae doctrinas, como Moisés trajo la doctrina mosaica, como Jesús trajo la doctrina cristiana, hoy como el hermano Luis trae la doctrina del Cordero de Dios, la doctrina tercermundista. Para terminar, ¿cómo se llega a Dios? Sencillo. A Dios se llega estudiando su divina palabra. A Dios se llega cultivando y perfeccionando las virtudes de la luz.
A Dios se llega haciendo su divina y santa voluntad de Padre Creador. A Dios se llega haciendo obras espirituales, obras de bien común, imitando al divino Cristo. Todos tenemos la oportunidad de llegar a Dios, de volver a nuestro lugar de origen, pero eso ya está en el entendimiento y la comprensión de cada uno de nosotros y en la iniciativa y la decisión que tomemos, porque el Padre Eterno no obliga, no impone, no condiciona, mucho menos ruega. El Padre Eterno es un Padre tan justo, tan amoroso, tan perfecto, quien da oportunidad a todos, pero no ruega a nadie. Así de sencillo, hermanas, hermanos. Bueno, hermanitos, lo de siempre, un proverbio bíblico y una frase filosófica. El proverbio, hermanitos, está en el libro de los Proverbios, Antiguo Testamento. En ese libro, hermanos, hay mucha sabiduría, se lo recomiendo. Aunque actualmente, hermanos, ya no sale el Antiguo Testamento, están saliendo Biblias, pero solamente con el Nuevo Testamento. En realidad, consígase una Biblia completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y vayan léendolo, hermanos. Ahora, si por X motivo, hermanitos, no lo entienden, no lo comprenden, lo que enseña la Biblia, hoy por hoy tenemos la divina revelación. Un conocimiento, hermanitos, profundo, amplio, infinito, sencillo, que todos tenemos la maravillosa oportunidad de entender y comprender. Bueno, el proverbio dice así: la sabiduría es un don divino, cultivarla y perfeccionarla es nuestro deber y compromiso ante el Divino Padre Celestial. Lo repito, la sabiduría es un don divino, cultivarla y perfeccionarla es nuestro deber y compromiso ante el Divino Padre Celestial. El pensamiento filosófico dice así: cuanto más humildes y conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Lo repito, cuanto más humildes y conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Gracias, hermanas, gracias, hermanos, y será hasta cualquier momento. Cariñoso Gracias, hermano Antonio Córdoba, hermanas y hermanos, presidente de nuestra hermandad del Cordero de Dios. Realmente interesante todo lo que hemos aprendido el día de hoy, hermanas y hermanos, y esto que sirva para que nosotros comprendamos lo que es la perfección. No es imposible, podemos ir avanzando de menos a más si lo tenemos en mente. Vamos a entrar en una especie